Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy de doble salida del ventrículo derecho. Agradeciendo a la doctora Evelyn Ramos por acompañarnos y por darnos esta clase tan interesante, tan importante de las cardiopatías. Evelyn, como siempre, gracias por toda tu ayuda y colaboración. Te dejo los micrófonos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues, doble vía de salida del ventrículo derecho, pues la verdad es que es una de las más, en lo personal, de las más difíciles de los estudios que se tienen que hacer. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito muy más práctico, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a empezar para que sea un poquito más, que tengamos un poquito más de interacción esto con un caso. Entonces, yo sé que no todos han pasado por eco, así que quienes ya no tienen excusas, que son los REMA, ¿verdad? Pero entonces, bueno, entonces se trata de un paciente de 1 mes de vida, de una trisomía 21, y consulta por cianosis y poca ganancia de peso. Refiere que se observa que cuando llora se pone más moradito, porque lo que decide consultar. En examen físico, describió solo un soplo mesosistólico, grado 3 de 6, y segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, la saturación es de 85%, tiene un índice cardiovascular 5.67, tiene cardiomegalia, se observa neumoflujo pulmonar, y en el electro un eje QRS que está a extrema derecha con menos 150 e hipertrofia derecha. Ya con eso les ponen las primeras imágenes y vemos acá, ustedes pueden ver acá desde ya que es un subcostal, vemos que tiene una válvula auriculoventricular única que se inserta en el septum interventricular, y si se fijan acá está, ese es el ventrículo derecho y está la salida de dos grandes vasos que aquí no podemos definir cuál es cuál, ¿verdad? Si le damos un poquito más de espacio acá, podemos ver que este es el septum interventricular, y si trazamos una línea acá, podríamos decir que pues ambos vasos parece que emergen del ventrículo derecho, y una CIB que al parecer parece que conecta con ambos vasos, ¿verdad? Acá tenemos un 4 cámaras donde podemos ver una CIB de entrada, una CIA ostium primum y un seno coronario que está dilatado. Vemos el ventrículo derecho que está dilatado y también está hipertrófico, ¿verdad? Respecto a los grandes vasos, podemos ver aquí en un eje largo que acá está el septum interventricular, aquí está la aorta, el flujo pues viene, parece que está acá, ¿verdad? Acá vemos un poquito más claro, no tenemos color, pero sí podemos ver aquí el septum interventricular y la aorta. Hasta acá todavía no se logra ver la pulmonar. Vemos acá en un 5 cámaras, nuevamente tras la aorta, y vamos a ver, aquí parece que está la pulmonar. Pulmonar, pues da un mosaico acá, ¿verdad? No se ve pequeño, pero sí se ve que la aorta es el vaso predominante. Si se dan cuenta acá, le voy a dar un poquito más de espacio y parece que tenemos un parte de cono subpulmonar, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, esto largo que se ve y que crea un poco de mosaico. No sé, si tienen duda en alguna de las imágenes, pues vamos a ver después, pero entonces para esto. A ver, Ahora, Andrea. disculpe, la última imagen que mostró era un panorámico del ventrículo derecho, ¿verdad? Sí. Acá está el atrio derecho, tricúspide, ventrículo derecho es todo esto, aorta y pulmonar. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ver. Andrea, ¿cómo consideras la CIB en relación con los grandes vasos? En base a lo que pudiste revisar de doble vía de salida. Bueno, pues la CIB puede ser subaórtica, subpulmonar, doblemente relacionada o que no esté relacionada, ¿verdad? Con los Y vasos. en este caso, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que está relacionada con los dos vasos. Okay. Y a ver, ¿alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más para Ricardo esta pregunta? En base a lo que dijo Andrea, o no sé si tú tienes otra opinión de cómo considerar la CIB en base al caso, ¿tú lo llevarías a una reparación biventricular
o univentricular y por qué? ¿Estás de acuerdo? Primero, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Andrea, de dónde considera la C y B? Sí, doctora, pienso que sí es una doble acometida. Ah, ok. ¿Lo llevas a una reparación bi o univentricular? El ventrículo derecho, pues sí se miraba tripartito. De hecho, el ventrículo derecho es bien grande, ¿verdad? ¿Lo viste? O sea, Ujú. está hasta hipertrófico y dilatado, ¿verdad? eh, El doctor Carlos. Aunque solo tenía una válvula AB. Ajá, pero es un canal. Los canales tú los llevas a uni por tener una válvula. No. Ah, ok. Entonces, Entonces, ¿tú qué opinas? eh, tal vez sí podría ser el biventricular porque el ventrículo derecho está grande y es tripartito. Ok, vamos a ver. Si alguien tiene una opinión diferente, lo puede decir, ¿ok? Si no, paso a la siguiente. Como siempre, al final vamos a ver, en base a lo que vamos aprendiendo, cómo está nuestra... Lo que vamos el objetivo de la clase es ver eso, ¿verdad? Cómo ver mejor en las imágenes de eco, qué información le vamos a dar a cirugía y ver cuáles van a ser nuestras propuestas, ¿verdad? Y en base a eso, ¿cuál dirían ustedes que sería el mejor tiempo para cirugía? Con eso me refiero a, ya llegó ahorita el mes, de una vez superémoslo, esperamos o qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Doctora, ¿Sí? según lo que leímos, si hay compromiso de, por ejemplo, una estenosis pulmonar, el paciente está con hipoxia o algo agudo en el momento, sí hay que hacerle como una intervención en ese momento para ayudar a liberar el tracto de salida del ventrículo derecho. Si no, se puede esperar dentro de 2 a 4 meses a que el paciente crezca un poquito, gane peso y hacer la corrección. Ah, él se tuvo 85, ahí no puse la imagen, pero la estenosis que da un gradiente de 66 más o menos. ¿Y qué defectos asociados tenemos que buscar? Entonces, bueno, Estamos hablando en caso de una doble salida del ventrículo derecho. En un 50% podemos tener estenosis pulmonar, en un 25% una comunicación interauricular, en un 8% una CIA osteoimpriming, aunque este es un canal, como usted decía. En un 10% podemos tener anomalías de las arterias coronarias y un 10% coartación de la aorta. Esas podrían ser las anomalías. Y también podemos hablar de heterotaxias en los pacientes con, por lo general, predominio de isomerismo derecho. Son como las anomalías asociadas más comunes. y coronarias también, ¿verdad? Arco Sí, derecho la también. descendente anterior puede nacer de la coronaria derecha en un 10%. Y dependiendo qué tipo de doble vía, lo que vamos a ver, ¿verdad? Pues entonces solo nada más para repasar, ¿verdad? Ustedes, el tipo de conexión ventrículo arterial, vamos a tener 4, ¿verdad? Concordante, que tenemos, esta es para abreviar normorelacionadas, pues que es nuestro tipo normal, malposición anatómicamente corregida de las grandes arterias, las siglas en inglés, y pues básicamente las grandes arterias en la malposición anatómicamente corregida, pues ustedes saben que son grandes arterias que emergen correctamente de su ventrículo, pero que tienen una relación espacial anormal. Fue escrita por Van Praag en 1975 y pues a pesar de que existe concordancia ventrículo arterial, la aorta tiene un infundible subaórtico que puede causar obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y se relaciona con ventrículos superinferiores, yuxtaposición de apéndices, ¿verdad? Y tenemos la conexión discordante, que ustedes ya saben que es la transposición de grandes arterias. Tenemos la doble vía de salida ventricular, la más frecuente que es la derecha, como bien saben, y una conexión común, que es un tronco arterioso.
Esta no sé si ya la habían visto, pues llama la atención. Ustedes saben que normalmente la aorta ascendente está a la derecha de la pulmonar. No sé si ven mi cursor. Sí, Sí se doctor. ve. Sí, sí, lo vemos. Normalmente pues Sí. la aorta ascendente sale a la derecha de la pulmonar. En una malposición anatómicamente corregida de las grandes arterias, lo que va a pasar es que no va a salir a la izquierda de la pulmonar y eso va a hacer que va a tener un cono que va a causar esa obstrucción. Básicamente la embriología se basa en la inversión aislada del cono que implica una inversión de ese músculo, ¿verdad? Pero va a haber concordancia ventricular-arterial. Eso solo para que sepamos, más o menos. Y pues nuestra definición, pues todo depende de la alineación del ventrículo arterial. Y más que eso, depende de la asignación que nosotros le demos. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver en el eco lo importante que es tener un buen corte, ¿verdad? Y dependiendo del ciclo cardíaco. Entonces, nuestras dos estrategias para designación las vamos a basar en, ustedes saben que hay dos escuelas, está Anderson que dice la regla del 50%, para ambas grandes arterias, de porcentaje que pertenezca a cada ventrículo, ¿verdad? Y la falta de continuidad mitroaórtica o la aorta ventricular izquierda que dijo Van Praag. De hecho, publicó un artículo, el artículo tiene como 50 páginas en donde describe por medio de autopsias lo que se logró hacer en el Children's Hospital de Boston. Revisaron, imagínense, 2.226 casos de autopsias. De esos encontraron que 101 pertenecían a doble vía de salida del ventrículo derecho y en base a eso hizo los estudios con los conos, ¿verdad? Subaórtico, subpulmonar, anomalías coronarias y en base a esos estudios pues tenemos ahora pues mucho conocimiento acerca de esta. Entonces, si se dan cuenta aquí en una imagen estática, cualquiera podría decir, ok, este es el ventrículo derecho, acá tenemos el ventrículo izquierdo. Si trazo una línea, si este es mi septum interventricular y trazo aquí donde está mi aorta, ok, entonces esta es una doble vía de salida del ventrículo izquierdo. Pero bueno, me muevo un poco más, ahora este es mi septum, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Si trazo una línea acá, está transpuesto, ¿verdad? O vengo, me muevo un poquito más y digo, no, acá está así, se ve aquí como que cabalga un poco la pulmonar. Yo digo que sí, es una doble vía del ventrículo derecho. Entonces, ¿a qué voy? A que no solo nos podemos basar nada más en una imagen donde logre verla bien, sino que tenemos que tener un conjunto de imágenes que nos hagan que concuerde y aparte de esto, pues también la clínica, ¿verdad? Entonces, la regla del 50% y la falta de continuidad mitroaórtica. Acá tenemos como un paraesternal corto, digamos, ¿verdad? Tenemos aquí la válvula tricúspide, la válvula mitral. Ese sería mi ventrículo derecho, ¿sí? Mi pulmonar y mi aorta, ¿verdad? Acá están mis coronarias. Este es mi septum interventricular. Si ven en un corazón normal ya, la parte del septum membranosa de la aorta acaba como en el septum interventricular. Esta es mi porción membranosa. Al tener, por ejemplo, acá vemos una CIV perimembranosa que vemos que está señalada aquí en verde, podríamos decir, ah, ok, cabalga un poquitito, pero no, ¿verdad? O sea, es lo normal que el septum perimembranoso no pertenezca totalmente al ventrículo izquierdo, sino esté sobre el septum interventricular. Ahora veamos en una doble vía de salida del ventrículo derecho, como esta parte tan pequeña y tan sutil, vemos que ya se ve en toda la parte del ventrículo derecho. Vean, acá sí se ve como más claro y más del 50% del cabalgamiento, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es algo muy sutil que tenemos que buscar en el eco. Entonces, no es nada más de irnos a la primera, ¿verdad? Y asociado a esto, pues, no solo vamos a buscar esto, sino también tejido conal que encontremos. Acá vemos el tejido conal subaórtico que separa y hace anterosuperior la aorta y donde perdemos la continuidad mitroaórtica, ¿sí? Entonces no vamos a buscar nada más una cosa, sino vamos a buscar varias determinantes que pueda demostrar yo que sea doble vía de salida, ¿verdad? No me voy a ir nada más con una. Entonces miren acá esta imagen.
¿Cuánto digo que es 50? ¿Cuánto digo que es 80? Si se dan cuenta en esta, pues a mí me parecería que sí, como unos 50, ¿verdad? Alguien podría decir unos 47. Conforme el ciclo cardíaco vaya cambiando o si me muevo un poquito más, puedo ver que pertenece más el 65% hasta esta que vean. Se ve que cabalga mucho más, ¿verdad? Entonces, ahí sí que va a ser más que alineación, va a ser la designación que yo le doy y cómo me coloco. Y tengo que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que no tenga la continuidad mitroaórtica. Entonces, ¿cuáles van a ser una de mis reglas generales? Bueno, básicamente voy a ver que los grandes vasos, ay, perdón, eso está mal escrito ahí, lo siento, qué falta de ortografía ahí. Que los grandes vasos, ¿qué grande vaso cerca de mi C y B? Esto es bien importante. ¿Cuál va a ser el que va a estar más cerca de mi C y B? Porque usualmente el que va a estar más cerca de mi C y B va a ser el más grande y que no tenga obstrucción. Por lo tanto, si voy a tener uno de los vasos que es mucho más grande a comparación del otro anillo, eso me va a hacer sospechar en una obstrucción ya sea tanto del pulmonar como aórtica. ¿Cuál es la fisiología? La fisiología va a ser dada también en base a la CIB. Por ejemplo, ¿verdad? Si tengo una CIB subpulmonar, ya sé yo que mi fisiología va a ser de una transposición. Y si tengo una CIB subaórtica con estenosis pulmonar, voy a saber que mi clínica va a ser dada por la estenosis pulmonar y por eso es que es llamada como una tipo Fallot. O bien si voy a tener una CIB grande subaórtica, voy a pensar en un paciente que va a venir con una falla cardíaca, ¿verdad? Que no va a ganar peso, que va a hacer pausas durante la lactancia, y eso también me va a orientar a dónde va a estar mi CIB. Respecto a mi septum infundibular, pues ya sabemos que están en los tractos de salida, que durante la vida fetal, pues vamos a tenerlo tanto subaórtico como subpulmonar y que luego se va a ir reabsorbiendo el cono subaórtico para permanecer el subpulmonar. Y al reabsorberse eso es lo que va a permitir en un corazón la continuidad mitroaórtica. Vamos a saber también que en defectos de mal alineamiento desvía los tractos de salida, como dijimos, lo cual va a resultar para la aorta en una coartación aórtica y que puede estar totalmente ausente también en aquellas que son doblemente relacionadas. Entonces acá les pongo una ilustración, aquí lo podemos ver parte del septum infundibular, aquí en una ilustración y vamos a ver conforme vayamos viendo las patologías cómo al desviarse va a hacer que reduzca uno de mis vasos y va a influir también en la fisiología que va a tener el paciente. Acá nada más para un poquito de concepto, ¿verdad? Que habíamos dicho que el desarrollo del septo conal determina la posición relativa de los vasos y las válvulas luminares respecto a su relación con los ventrículos. Entonces, creo que ustedes ya habían visto esta. Como vemos acá, pues en la vida fetal dijimos, tenemos nuestros dos conos, subaórtico y subpulmonar. El aórtico se reabsorbe y el subpulmonar permanece, que hace que la pulmonar sea anterior, supero-anterior, y que hace que esto la aleja y que pierda la continuidad y que la aorta tenga la continuidad mitroaórtica. Vemos que en un tipo Fallot el cono subpulmonar es el predominante, puede haber un poco de subaórtico. En el tipo transposición o Taussig-Bing vemos que el cono predominantemente es subaórtico, que hace que la aorta sea antero superior. Y pues tenemos esas sombras grises, ¿verdad? Donde esta puede variar y la relación de los vasos también varía. Entonces, básicamente, de acuerdo a la clasificación de dónde está la CIB y los defectos asociados, la más frecuente, pues ustedes ya leyeron que es la CIB subaórtica con estenosis pulmonar. Tenemos la CIB subaórtica sin estenosis pulmonar, la CIB subpulmonar, doble vía salida del ventrículo derecho con CIB subpulmonar, las no relacionadas y las doblemente relacionadas.
Vamos a empezar entonces con la CIB subaórtica, con la estenosis pulmonar o tipo Fallot. Entonces podemos ver ahí que el cono es subpulmonar, ¿sí? Y vemos acá en un espécimen patológico cómo el cono desvía hacia la anterior izquierda y eso hace que el diámetro de la válvula pulmonar disminuya y cause ese gradiente. Si se dan cuenta, aquí entonces ya podemos ver acá está la CIB, que está subaórtica, ¿sí? Y como habíamos dicho, esta regla, ¿verdad? La CIB que está cerca del vaso que va a ser el vaso más grande porque va a ser el que va a recibir mayor cantidad de flujo y si se dan cuenta la pulmonar comparado con el diámetro de la aorta es mucho más pequeño y es ahí donde desde la porción infundibular genera ese gradiente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros hallazgos en estos? Como dijimos, la ausencia de la continuidad microaórtica, la presencia de la CIB, donde lo vamos a evaluar en todos, ¿verdad? La estrechez subpulmonar, que la vamos a poder ver desde subcostal, el grado de cabalgamiento, tanto en eje largo como en 4 cámaras, esto nos va a ayudar. Y tenemos que también, es importante ver la inserción de las cuerdas tendinosas y las válvulas AB en relación con el septum interventricular. Aquí hay unas imágenes en estático, luego les voy a mostrar unos videos y nuevamente podemos ver aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, color, la predominancia de las grandes arterias la tiene la aorta. Acá está el cono que se desvía y disminuye el flujo hacia la válvula pulmonar. Vemos acá el grado de cabalgamiento, la falta de continuidad mitraórtica, la CIB subaórtica acá, y en un subcostal nuevamente vemos el cono subpulmonar. Entonces aquí hay unas imágenes. Aquí en un barrido, si ven la aorta está cabalgando, el septum, la pulmonar está un poquito más anterior, y aquí en 4 cámaras vamos a ver mejor. Acá está la aorta, el efecto subaórtico y la pulmonar que está mucho más anterior. Vamos a parar aquí. Si se dan cuenta acá, la CIB está subaórtica con un vaso predominante porque es donde se coloca el flujo se desvía hacia la aorta y la pulmonar que está, se ve que está hipoplásica, ¿verdad? Con cono subpulmonar. Estas están del Congenital Heart Academy. Vamos a ver aquí en uno de nuestros pacientes. Vemos aquí, si se dan cuenta nuevamente, ¿verdad? Ventrículo derecho. Acá está el vaso predominante que es la aorta. Acá estamos con la pulmonar y el cono. Acá vemos mejor, vemos la pulmonar que está anterior. Y como va un poquito rápido, vamos a ir parando. Y si se dan cuenta, la CIB, no sé si la logran ver ahí. Vean. Está subaórtica con la pulmonar que está mucho más anterior por el cono subpulmonar. De hecho, hasta aquí se puede ver también que pasa una coronaria por el tracto. Vemos aquí en un panorámico. Esta es nuestra realidad, ¿verdad? Bebés que están llorando. A él no lo habíamos dormido, pero si se dan cuenta acá, nuevamente, miren, acá se ve mucho mejor el cono subpulmonar, que disminuye el diámetro del tracto de salida del ventrículo, ¿verdad? La pulmonar. Voy a poner acá. La CIB subaórtica. ¿Sí? Y acá en 3D, la aorta, ¿verdad? Mucho más grande que la pulmonar. No sé si tienen dudas sobre la tipo Fallot. Doctora, una duda. Ujú. Ahí en la primera imagen superior, en donde vemos como el eje, el panorámico del ventrículo derecho, ahí donde vemos la CIB. Ah, aquí se mira, ¿verdad? Abajo del tejido de cono. Ajá, abajo del tejido conal. Lo que pasa es que no son, esos son 2D, ¿verdad? No tengo como, solo estoy viendo una parte de, esa es la parte membranosa de la subaórtica. Entonces aquí es donde veo aquí viene el flujo que viene del septum, ¿verdad? Aquí y hace que el flujo llegue predominantemente a la aorta. No sé si se logra ver aquí, mira. Sí, Ujú. sí, sí.
Y el tejido conal, si lo ven, aquí sí se ve muy bien, ¿verdad? Es largo, muy, muy largo. Va, ahora vean este. Cuando vayamos a CIB subpulmonar o tipo transposición o bien Taussig-Bing, vean acá, el cono está subaórtico, vemos la CIB que se coloca, que está cerca del vaso, que es la pulmonar, ¿sí? Y acá hay una ilustración, entonces este es el septum interventricular, el tejido conal que hace que se desvíe, como está subpulmonar, hace que se desvíe hacia la derecha. Vemos ahora que el vaso predominante va a ser la pulmonar porque la CIB se sitúa bajo esta y el vaso más pequeño va a ser la aorta. Esto no siempre es así, ¿verdad? Pueden ser del mismo diámetro, pero es algo para que me ayuda a buscar. Entonces, al ver esto, la desviación del tejido conal hacia la derecha, me puede indicar también que puede haber una obstrucción en el lado izquierdo y es donde tengo que poner mucha atención a cómo está mi arco aórtico. Vemos aquí en un espécimen patológico el tejido conal, la válvula pulmonar, la aorta. Vemos que la CIB se encuentra justo por debajo de la válvula pulmonar, ¿verdad? Y la aorta que es de menor diámetro. Este paciente tenía aparte una coartación aórtica. Y pues, ¿cuál va a ser la clínica? Básicamente, la de un paciente traspuesto. Vemos acá aorta pulmonar. Vemos como la CIB está justo debajo de la válvula pulmonar. El mayor flujo se va hacia la válvula pulmonar. La aorta recibe menos flujo, ¿verdad? Y de hecho el diámetro es menor a la pulmonar. ¿Sí? Acá tenemos unas imágenes estáticas. Vemos aquí nuevamente el ventrículo derecho, válvula pulmonar, el tejido conal subaórtico, en un subcostal, ventrículo derecho nuevamente, aorta y válvula pulmonar. Si se dan cuenta aquí, uno podría decir, bueno, aquí sí carga la mitad o se ve un poco más hacia el ventrículo derecho, hacia el ventrículo izquierdo. Ahí. Y luego nuestra tercera variante es con una CIB subaórtica sin estenosis pulmonar. Entonces, esta básicamente, la válvula pulmonar va a tener un diámetro adecuado, el tejido conal no va a ser obstructivo, puede tener tanto la aorta como la pulmonar. Y bueno, ¿cómo se va a comportar? Son pacientes que tienen, van a ser como una CIB grande, ¿verdad? Con insuficiencia cardíaca, que no van a ganar peso. ¿Cuándo es el mejor tiempo para la cirugía? Pues lo antes posible, ¿verdad? De media vez el paciente ya gane un poquito más de 5 kilos, puede llevarlo para el cierre y evitar la hipertensión. Acá tenemos, ahora vean ¿se acuerdan del panorámico que teníamos ahí en el paciente con CIB subaórtica y estenosis pulmonar? Vean este. Nuevamente acá, si ven acá está el tejido conal, que es subpulmonar, pero vean esto, la serie es grande. Y acá está, miren. Los diámetros del anillo pues se ven aquí muy parecidos y reciben pues flujo a ambas arterias, ¿verdad? Y principalmente la pulmonar, vean. Por eso es que va a ser un paciente con clínica de hiperflujo pulmonar. Bueno. Estas son mis favoritas. Son mis favoritas porque son de verdad las que sí son. Si ya las otras sí requieren un poquito de habilidad y de tener como mucha constancia y de practicar y ver muchos casos, estas la verdad es que son las que más cuestan y sí debería ser de ayuda un ARTAC, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos a nuestro medio mientras y pues son las que más reto dan. Entonces, las doble vías de salida con CIB no relacionadas ocurren en menos del 10% de los casos, ¿verdad? Existe una significante cantidad de cono subaórtico y subpulmonar, por tanto, ninguna válvula es posterior y ambas arterias están rotadas superiormente. La CIB pues se encuentra alejada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que se encuentra alejada? Va a estar en mi septum
de entrada, una CIB de entrada o una CIB muscular. Entonces, en el eco parece que están cerquita, pero ahorita vamos a ver cómo se observa. Puede variar, ¿verdad? La fisiología de este tipo de doble vía de salida. Puede haber hiperflujo, pero también puede haber obstrucción en el tracto de salida y hay que prestar en estas mayor atención en cómo está la inserción de las válvulas auriculoventriculares respecto al septum, más que todo por el tipo de cirugía que se les va a ofrecer. Entonces, vean. Miren esta, se les hace conocida. Miren, pues entonces, nuevamente, ¿verdad? Una imagen que como que la vimos al principio, digo yo. Vemos aquí un canal auriculoventricular, ¿verdad? Que vemos una válvula B nada más que se inserta sobre el septum interventricular. Como ya vimos en la clase de canal, sabemos que es una tipo A de Rastelli, ¿verdad? Y vemos los vasos que emergen del ventrículo derecho. Vean, esa fue la imagen que vimos, ¿verdad? Al principio, un ventrículo derecho dilatado, está hipertrófico, una CIB de entrada que es grande. Pero entonces, vean esto. Este es el paciente. Acá están las válvulas, la aorta, la pulmonar. Aquí está el septum, aquí está la tricúspide y como aquí está la tricúspide, acá está mi CIB de entrada, ¿sí? Eso es lo que veo aquí, mi tricúspide. Vean, acá está. Está cerca de las válvulas AB, entonces por eso es que se ve aquí está la tricúspide, aquí está la C. Entonces, imagínense. Esta sería relacionada con la válvula aórtica o con la pulmonar. ¿Ustedes qué piensan? Con ninguna, ¿verdad, Monchis? Porque está muy alejada de mis tractos de salida. Entonces, aunque la vea aquí y que se extiende, porque parece que me da esta idea, ¿no? Paro aquí, digo, no, ok, mi CIB está relacionada con ambos vasos. Aquí lo puedo ver así, pero la CIB, vean hasta dónde está, hasta acá. Lo que pasa es que son CIBs tan grandes que tienen extensión posterior, pero yo para hacer que este paciente vaya a biventricular, tendría que redirigir todo el flujo de esta CIB. Miren, paso por la tricúspide, me la llevo, ¿verdad? Para que llegue a la aorta. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Que vaya a poder repararse así. De hecho, hay series de casos donde ponen este tipo de casos y los dividieron y los llevaron a unos a villa o unos univentriculares, que ahorita les voy a enseñar uno, y donde se dieron cuenta que los pacientes tienen muchas reintervenciones porque tienen muchas obstrucciones al tracto de salida. Y son centros donde aparte también tienen ECMO y todos los recursos para poder ver esto y era una obstrucción temprana. Entonces vamos a ver acá otro ejemplo. Entonces vean aquí a color. Entonces nuevamente, ¿verdad? Voy a verlo despacito aquí. Si se dan cuenta, tenemos aquí una CIB de entrada, ¿verdad? Es grande. Ahora, ¿qué pasa cuando vengo aquí y anteriorizo? Vean mis grandes vasos. Acá están mis grandes vasos. Un cono. Pero acá pierdo mi CIB. Esta sí no era suficiente grande para extenderse a ninguno de los dos. A ver, pues. Y entonces, cuéntenme, ¿ustedes qué quieren saber para saber si pueden llevar a este paciente para reparación biventricular? ¿O no? La distancia, Ajá. Sí. ¿no es la distancia entre la válvula aórtica y la válvula tricúspide? ¿Cuál será, Ricardo? ¿Con cuál digo? Con esta sí me animo. De estos dos ejemplos arriba. No, de lo que tú leíste, de cuál será la distancia. O sea, ¿han escuchado ustedes? ¿No les ha dado como un poquito de curiosidad cuando dicen, a ver, en los casos, ¿verdad? ¿Cuál es qué distancia hay entre la aorta y la tricúspide?
Ah, pues mira, hay 5 milímetros. ¿Qué? ¿Bien? ¿Mal? Entonces, miren. Tiene Pues, que ser mayor al diámetro de la anilla de la válvula aórtica. muy bien. ¿Quién fue? Diana. Entonces, miren, pues, viene esta ilustración de acá. Entonces, en los pacientes con doble vía de salida del ventrículo derecho, la CID subaórtica, a medida que aumenta el tamaño del cono subaórtico, aumenta la distancia entre la válvula aorta y la tricúspide, pero disminuye en la distancia entre la tricúspide y la válvula pulmonar. Vean acá. Entonces disminuye esto, entonces a la hora de redirigir, miren el parche cómo quedaría. Si disminuye, si tengo un cono subaórtico mucho más prominente, voy a hacer más corta esta distancia también, y definitivamente si pongo aquí un parche para redirigir, lo voy a obstruir, ¿verdad? O bien me puedo pasar llevando una tricúspide. Vean este otro ejemplo. Esta es una CIB no relacionada. Vemos aorta pulmonar, miren dónde está la tricúspide. Entonces, para redirigir aquí el parche, mi distancia es muy pequeña. Entonces, tengo que desinsertar las cuerdas de la tricúspide para poder redirigir. Entonces, es como muy difícil. Acá vemos otra. Vean esto. Aquí está mi tricúspide para redirigir un flujo hacia la aorta. Muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, lo que hicieron fue que redirigieron hacia la pulmonar e hicieron un switch arterial. Entonces aquí está, miren. Este artículo es este, de Biventricular Repair. Yo lo tengo, si lo quieren se los paso después. Y entonces, ¿qué dicen? Es crucial tener al menos 2 milímetros de largo, ¿verdad? Para poder redirigir mejor que haya menos riesgo de obstrucción, pero esto varía, ¿verdad? Porque sí han visto que a pesar de ello hay mucha obstrucción. Y tenemos la doble vía de salida del ventrículo derecho con C y B, que está doblemente relacionada, que es la que ocurre en menor porcentaje de los casos. En esta, pues, solo es un tejido fibroso. Tanto la aorta como la pulmonar pueden cabalgar sobre la cresta del septum interventricular, y pues las anomalías asociadas pueden ser atresia mitral, canal AB y con el contexto de las heterotaxias. Entonces acá, esta sí se llaman doblemente relacionada. Vemos aorta y pulmonar y a C y B acá. Acá también tenemos que tener en cuenta cuál es la distancia, qué tan grande es la C y B y la distancia con la aorta y con la pulmonar, para ver si podemos redirigirla. Y estas normalmente pues se suelen corregir cuando los pacientes están un poquito más grandes, de mayores a los 6 meses, media vez no haya obstrucción en la pulmonar que sea importante, aunque es lo menos frecuente. Evelyn, solo un comentario. Y estas doblemente relacionadas tienen también lo de la edad por lo del riesgo al sistema de conducción. Si vieran ese ejemplo donde está tanto la gráfica, no la pieza patológica, la otra, vean dónde está la CIB muy cercana donde está el nodo AB o donde transcurre las de GIS. Entonces, al momento de repararlo, existe un gran riesgo de bloqueo. A mayor edad, lo único que tenemos son milímetros de separación para que cuando el cirujano haga el anclaje del parche o lo que va a hacer, tiene donde poder poner sus puntos de una forma segura. Pero estos casos usualmente tienen algún tipo de lesión o paran teniendo algo, ¿verdad? Solo ese comentario. Sí, doctor, gracias. Sí, es cierto, sí. Disculpe, También. tengo una duda. En eco, ¿cuál es como el mejor, digamos, el mejor eje para poder diferenciar entre una no relacionada y una doblemente relacionada? En una no relacionada, bueno, una no relacionada sería desde una de entrada. Entonces te diría yo que sería una subcostal para ver cómo es la CIB. Vamos a revisar, perdón. Una no relacionada desde un subcostal.
porque entonces tendrías que ver la C y B, donde digamos que no es un canal, ¿verdad? O que es que solo o que tenés dos componentes valvulares, tenés que ver la C y B en esta posición, donde están diríamos la inserción de las válvulas AB y en 4 cámaras. Esas serían como las dos donde tendrías que ver que no tenés tejido perimembranoso y que es de entrada. O bien lo más fácil que va a ser verlas en el septum muscular. Esa es otra no relacionada. Entonces tendrías que ver, te diría yo en subcostal, 4 cámaras y en un eje de ventrículos, sacando las válvulas auriculoventriculares. Entonces, no sé si han visto que en el eje de ventrículos, al irte un poquito más basal, ves tanto la tricúspide como la mitral, y vas a verla en donde está justo la apertura de las válvulas, la CIV de entrada. Y ya desde ahí, tú sabes que estás en tu porción de entrada, que está muy alejada de los tractos de salida. Y en las doblemente relacionadas, sí vas a poder ver más, diría yo, en un eje largo y un subcostal. Fue esa la que, perdón, esta que tenías ahí que habías enseñado, como que anteriorizando el 4 cámaras, la que está arriba, en donde no se ve la comunicación o el defecto. No, Ajá. adelante. Adelante. Sí, no, la otra, es esa, que está esa que tenés arriba, mira. Esta también es otra buena, es la de arriba. Ahí está, vamos a ver aquí. Esa está muy bonita. Ajá. Sí, lo que pasa es que aquí, a diferencia de la del canal, esta no se extendía tanto. Si se dan cuenta bien, en un 4 cámaras, ¿cómo es esta aquí? Es chiquita, ¿ve? Es solo este flujo lo que pasa. Entonces, a la hora de anteriorizar y sacar los dos vasos, ahí se ve, pues, que el flujo, y la CIB no se relaciona con ninguna de ambas. Al contrario de esta, que sí es una CIB muy grande. Sí se extiende hacia los tractos de salida. O sea, esa es la impresión que da en el eco, ¿verdad? Nada más esa extensión, pero no se relaciona. No sé si hizo aclarar la pregunta, Andreita. Sí, más que todo por eso, por la confusión que puede causar ver que sí se relaciona con los tractos de salida, pero en realidad cuando son CIVs de entrada sí está lejos, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. Vamos a ver. Bueno, no sé si tienen dudas sobre las anteriores, y el estudio hemodinámico, pues básicamente para valorar las resistencias en los pacientes que pues ya se pasaran de tiempo, que eso es algo muy característico pues en nuestro medio, y si tenemos algunos defectos que no podemos establecer bien por el eco, en nuestro caso, ¿verdad? El incremento de la saturación se determina a partir del ventrículo derecho, y la presión es que sea igual en ambos ventrículos con un gradiente de más de 20 a favor del VI, es suficiente para hacer el diagnóstico de una CIB que sea restrictiva. Esto nos va a ayudar porque muchas veces a la hora de que queramos redirigir el flujo, también tenemos que tener una CIB que sea suficientemente grande para poder colocar el parche. Ya para los defectos que no podemos definir, pues nosotros sabemos que con la tomografía, pues definitivamente es la mejor opción. Y vemos aquí unas coronografías. Y bueno, aquí eso le quería poner como de resumen. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos que decirle al cirujano que va a ayudar a mejorar al paciente? ¿verdad? Entonces, básicamente, como dijimos, esencial la posición, el tamaño de la CIB en relación con las grandes arterias, y también por lo que, como dijo el doctor, ¿verdad? Por el sistema de conducción. ¿Cuál es la distancia que ya vimos también entre la tricúspide y, si se dan cuenta, la válvula pulmonar? Si existe straddling overriding de las válvulas AB por la desinserción que tendrían que hacer, en nuestro medio, pues eso lo llevaría básicamente a univentricular, y la relación con las grandes arterias, que es súper importante porque vemos que en eso se va a basar en la fisiología que va a tener cada paciente,
si hay o no hay estenosis pulmonar, que también lo vimos, si hay o no va a haber estenosis en los tractos de salida del ventrículo izquierdo, que dijimos que lo íbamos a ver más en el tipo transposición o Taussig-Wien, y acerca de de las anomalías coronarias que podemos encontrar. Entonces aquí les pongo una ilustración. Este sería pues el patrón normal y varía según las posiciones de la pulmonar y de la aorta, ¿sí? Si son de lado a lado, si son antero-posterior. La anomalía coronaria más frecuente, como bien dijo Cristian al inicio, vamos a ver que va a ser nuestra descendente anterior que sale de la coronaria derecha. Esto lo vamos a ver más en las que tienen CIB con estenosis pulmonar, las tipo Fallot, en donde esta también va a poder cruzar el tracto de salida. Entonces también es importante que sepamos saber esto. Y estas son sus variantes de si son de lado a lado, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces los tipos de cirugía y estrategias, vamos a ver si es posible siempre una reparación biventricular, ¿verdad? Porque mejora la morbimortalidad de los pacientes. Si se puede reconstruir el tracto de salida, si se necesita valvuloplastías, son todas las que vamos a valorar. ¿Cuáles son las cirugías? Pues si se dan cuenta es una infinidad y va a depender del tipo de si tienen o no estenosis pulmonar, si hay o no estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De acuerdo a esas pues van a variar. Nada más aquí las puse aquí como por ejemplo para que vean pues la infinidad en la que podemos llevar hasta de 1,5, ¿verdad? Y este artículo se me hizo muy interesante, ¿verdad? Que habla sobre doble vía de salida con dos ventrículos que están adecuadamente formados, pero con CIB que no están relacionadas. Estos son de un centro de 2016, de dos centros de París, en donde ellos estudiaron 19 años y encontraron 498 de los estudios que hicieron, 498 doble vías de salida. De estas 36 eran no relacionadas, que conformaban el 7.2%. Hicieron dos grupos. El primer grupo lo categorizaron como una reparación anatómica, que se iban a biventricular, y la reparación univentricular, que conformó el 33%, que son 12 pacientes. De los que fue una reparación anatómica, vieron que 7 le colocaron parche para dirigir la CIB. De estos hicieron 5 con parche y le hicieron un switch arterial, que se acuerdan la figura que les mostré, porque para no obstruir, entonces, y que llegara el parche sin obstrucción, lo hicieron primero el cierre de la CIB y luego el switch. Y los que tenían estenosis pulmonar, 12 con parche y más Rastelli. De estos hicieron 28 procedimientos adicionales. Alargaron CIVs, se hicieron reparaciones valvulares, corrigieron coartaciones aórticas, hicieron valvuloplastías y desinsertaron cuerdas. Y los de reparación univentricular, 11 fueron a fontana extracardíaco. Muchos procedimientos hicieron también en estos dos reparaciones valvulares, una coartación y una reconstrucción de ramas pulmonares. Entonces, se encontraban que en el grupo 1 había una mortalidad temprana del 16%, que en el 2 no hubo mortalidad, en el 1 una tardía de 4 y en el 2 una tardía de 17. Pero la verdad es que si se dan cuenta, tanto en el grupo como de biventricular como univentricular, la población pues definitivamente fue disminuyendo. ¿Sí? Si vemos aquí la probabilidad de supervivencia para los de reparación anatómica, vean acá se mantiene constante, y univentricular conforme los años pues va disminuyendo. Y lo que más da y alerta, ¿verdad? Es la libertad de intervención que tuvieron. Vean los de reparación anatómica, que son estos acá, y los de univentricular. Todos la mayoría tuvo que ir a reintervenciones. Entonces,
pues las conclusiones del artículo, la verdad es que la corte no permite un buen resultado porque si se dan cuenta la población disminuyó conforme los años, ¿verdad? Hasta que uno y un paciente, 6 y 4 años, 6 y 4 pacientes a los 8 años, entonces eso es muy poquito. Y la reparación anatómica la asociaron con mayor mortalidad temprana y riesgo de reoperación y se debe considerar con extrema precaución la decisión quirúrgica, ¿verdad? Entonces, sí se ven 2 ventrículos, eso alienta un montón, pero luego vemos que las obstrucciones al tracto de salida y las reoperaciones son muchas. Bueno, entonces ahora ya sabemos cómo consideraron la CIB del primer caso. Como nos explicó, No era una relacionada. CIB no relacionada, debido a que era un tipo canal, aunque en uno de los ejes se miraba que era pequeña, vimos ya en los otros ejes que era mucho más posterior, entonces era no relacionada. Ajá, entonces no, ¿verdad? Imagínense, estaban bien alejados, o sea, sí en el eco se veía, pero era de entrada, ¿verdad? Entonces, como era tan grande, pensábamos que se relacionaba con ambos, pero no, ¿verdad? Entonces, difícil por la inserción de la válvula tricúspide, ¿verdad? Bio-uni, yo diría, por el riesgo de obstrucción, uni. Y ahí sí que, y nuestro medio, pues las múltiples reintervenciones, ¿cómo sería nuestro medio? Pues bueno, nosotros sabemos que en UNICAR, pues creo que quedaría por el alto riesgo que tiene, pues no sé si le ofreceríamos tratamiento quirúrgico, pero así que en nuestro medio, por eso puse un signo de interrogación, ¿verdad? Pero si me Doctora, una pregunta. ¿Y aquí se podría ampliar la CIB, a crear una corrección tipo Rastelli con una redirección del flujo ya con la CIB, o sea, hacerla más grande y un tubo del ventrículo hacia la pulmonar, considerando la estenosis pulmonar que tiene? Va, pero solo imagínate todo lo que dijiste. Fijo, va a tener alguna obstrucción. Lo que pasa es que no es nada más de ampliar. La CIB es bien grande, ya de entrada. La ampliamos más, ok, pero entonces el riesgo está en desinsertar las cuerdas de la válvula tricúspide para que no se las pase llevando y cause obstrucción. Entonces tendrían que quitar las cuerdas para poder redirigir. Entonces ahí ya sería valvuloplastia tricuspidia, redirección, el tubo. Entonces, si lo pensamos, es algo como muy complejo, ¿verdad? Se puede, sí, los artículos de hecho lo ponen, ves que en el artículo pusieron, hicieron Rastelli, algunos hasta corrigieron Argo y todo, pero la cosa sería el riesgo de intervención. Y estamos preparados o no para poder, porque es un gran procedimiento, ¿verdad? No nada más uno. Es por eso que yo, depende, y a mí me parecería, por lo que he revisado y por el riesgo de intervenciones que tienen y sobrevivencia, yo la llevaría univentricular. Mejor tiempo para la cirugía, hicieron un mucho mayor de 6 meses, ¿verdad? Algunos tenían un promedio de 10 meses aproximadamente. Como dijimos, ¿verdad? Como dijo el doctor también, por el tejido de conducción y por el tamaño de las estructuras. Un tubo, ¿verdad? Que va a ir ahí los tubos del parche de redirección, ¿verdad? ¿Qué defectos asociados buscar? Bueno, eso sí lo contestamos bien. Anomalías coronarias, obstrucción al tracto de salida. En este caso que no hayan Strandis ni overriding. Y pues básicamente eso. Gracias. No sé si tienen alguna duda. Básicamente lo enfoqué como en lo práctico, ¿verdad? En qué tenemos que buscar, en qué tenemos que ver. Si se dan cuenta, la fisiopatología es según el tipo de CIB, como vimos dónde estaba. Entre las anomalías poco comunes que describen en las dobles salidas del ventrículo derecho, ¿tú alguna vez has visto una doble salida sin CIB? No he visto, pero sí es cierto, sí ¿Sabes? funciona. Hay descritas, hay 2 o 3 por ahí.
Yo no tengo ni idea de cómo se ve. Está asociada como a hipoplasia del ventrículo izquierdo y alteración de de la anatomía mitral, pero no tengo ni idea cómo. Ah, vi una, sí, vi una, pero exactamente, es cierto. Tenía atresia mitral. Oh, oh. Sí, o sea que sí tiene anomalías del lado izquierdo. Sí, 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 sí. Ok. Sí. Una. Creo que tengo el eco, sí. Yo solo vi una en el Ignacio Chávez, pero en las piezas de la colección patológica del doctor Muñoz que tenía en el museo patológico, porque tenía así el lado izquierdo pequeño, una atresia mitral, pero los vasos también eran pequeños y posiblemente por eso es que al momento del nacimiento, un par de horas, falleció el bebé. Y esa pieza la tenía el doctor y la mostraba así como una de las cosas muy raras que podía existir dentro de las cardiopatías, ¿verdad? Esa es una rareza. Yo solo esa lo he visto y en pieza patológica, la verdad nunca un paciente. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna. Evelyn, muchas gracias. Yo creo que tú ya terminaste, ¿verdad? Porque yo creo que viste lo más importante que es la identificación. Yo creo que obviamente la parte quirúrgica, correcciones, es eso un tema enorme, ¿verdad? De hablar de toda esta Sí. parte. Yo creo que el enfoque que diste es realmente un enfoque, pero fabuloso, porque es como dar cuándo hacer el diagnóstico para que todos los fellows puedan entender las diferencias y poder hacer sobre todo la presentación, porque recuerden que nosotros como cardiólogos debemos entender qué vamos a presentar, entender primero la patología, después para poder presentarlo y hacer un análisis en conjunto con el cirujano que va a reparar el caso para poder ofrecer opciones. Por supuesto, los cirujanos nos pueden hablar de las técnicas y tener el abordaje, pero es importante que nosotros podamos tener claramente y poder presentarle al cirujano todos estos aspectos morfológicos que ha estado describiendo Evelyn paso por paso, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que esto es una patología compleja, no es fácil, es un espectro de presentaciones y tenemos que presentar y tener toda la información, sobre todo para el desarrollo, para la evolución adecuada de nuestro paciente y que salga bien. Creo que muchas veces el error que sucede cuando no le va bien a los niños porque no presentamos esta cantidad de información para que el cirujano la tenga y pueda entonces llevar a reparación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Evelyn. Bueno, Evelyn, no sé si tienes algún comentario. Pues no, bueno, eso, ¿verdad? Nada más si se dan cuenta aquí, definitivamente la tomografía, vean esas imágenes, ¿verdad? O sea, que es espectacular, o sea, hay ya modelos 3D en donde el cirujano recorre y puede ver la CIV, se puede meter a la pulmonar o a la aorta, entonces definitivamente nos hace falta toda esta tecnología más, pero por lo menos tener las herramientas y poder trabajar con lo que tenemos lo mejor que podemos, ¿verdad? Así es, Y Evelyn. hacer nuestra lista, ¿verdad? Yo siempre hago eso de poner, bueno, ya le vi que no tiene continuidad mitroaórtica, voy a demostrar la CIV en esto y esto, voy a demostrarla acá. Entonces, no nada más en una, sino que es como vender mi producto, ¿verdad? Vender mi eco y demostrar que no solo yo lo veo, sino que los demás puedan ver eso que yo veo en diferentes vistas. Y hacer mi lista de, bueno, ya vi mi CIV, la continuidad mitroaórtica no está aquí se ve el 50% de calvamiento. Si este vaso está predominante al otro, voy a demostrar que este no tiene coartación en el caso de un Taussig B. Entonces, y hacer una lista, ¿verdad? Y entonces ahorita trabajar en este protocolo para que ustedes puedan tener una lista del check, ¿verdad? Excelente, sí, esa es la forma de hacerlo y así es nuevamente, como decía al principio, el cardiólogo, nuestra responsabilidad es presentar todos esos datos que Evelyn está diciendo para que la evolución de nuestro paciente sea la mejor, ¿verdad?
Así que mil gracias, Evelyn. Gracias por tu clase, como siempre. Son totalmente completas en toda la información y siempre aprendemos muchísimo contigo. Te lo agradezco mucho. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Sí, gracias, Evelyn. Bueno, no sé, Andrea, usted quería que nos quedáramos con los fellows para platicar un ratito. Yo voy en camino, estoy manejando, pero no sé si tienen tiempo ahorita o quieren que lo hagamos más tarde. Si usted quisiera de una vez, doctor, son un par está de bueno. minutos, solamente nos quedamos los fellows. Bueno, entonces les agradezco a todos los participantes. Nos vamos a quedar con el grupo de cardiología que tenemos que discutir un tema. Así que mil gracias para todos y feliz noche. El miércoles va a haber clase. Todavía no me ha definido el doctor Carrillo. Lo que pasa es que me está diciendo 1 de la tarde hora este. 1 de la tarde hora este es 11 de la mañana nosotros. Yo le había entendido 1 de la tarde hora Guatemala, pero todavía no me he definido. Ojalá que sea 1 de la tarde hora nuestra, porque 11 de la mañana lo veo bien complejo para todos, ¿verdad? Pero yo les confirmo, ¿está bien? Gonzalo, muchas gracias. Evelyn, muchas gracias por todo. Gusto saludarlos. Un abrazo, gran Dios. Muchas gracias, doctora Evelyn. Gracias por la Adiós. clase. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, Evelyn. Andrea, ¿ahí está usted? Sí, doctor. Es que creo que solo Jorge Oliva y Nazaret Mendoza son los únicos que no sé qué hago. Ah, ya. Está bien. Okay. Si quieren, Andrea, ya está. Si quieren, ya estamos. Démosle que Ya, gracias doctor, por... disculpe, solamente Sí. para agradecerle por la clase muy bonita. La verdad es de que estuvo muy educativa. La doctora Evelyn siempre se esfuerza un montón en enseñarnos bastante. Y como el otro punto que le quería comentar, únicamente que como residentes queríamos como grupo comentarle que se nos convocó mañana a una reunión a las 9 de la mañana para pues tratar temas como con relación al asunto del pago y de las plazas. Exactamente no tenemos información de qué es lo que se nos va a decir, pero pues como usted es quien nos apoya y ha estado siempre con nosotros, que pues queríamos comentarle que pues... Solo quiero comentarle lo siguiente. Esto hace 2 semanas hablamos con el doctor Mac en relación si la fundación, cómo iba a ser la situación. Ahorita, como no hay realmente una persona en pediatría que administrativamente esté viendo, se supone que el doctor Mazariegos está a cargo de todo, adultos y niños. Entonces hay unas plazas que estaban asignadas para los residentes de primer año que pasan a segundo año. En este caso es para Diana, para Tati y para Cristian. Del hospital tenemos 2 plazas que son las que teníamos asignadas y de parte de fundación tenemos una. Eso es para el segundo año y así es el convenio que quedamos para poder asignarle sus plazas. Así que así es y así quedó. Yo hablé con Ricardo porque Ricardo me preguntaba si se iba a quedar una plaza en intensivo y yo le dije que no, que eso no habíamos quedado en eso, que se podía tratar de conseguir una extra, pero como que una plaza solo para intensivo, no, porque era para los R2. Ahora queda en manos de que el doctor Mazariegos siga esa línea que yo había establecido. Yo no tengo injerencia en esas 2 plazas en este momento, o sea, yo no puedo decirles qué hacer. Estoy tratando de comunicarme con el doctor Gaitán para pedirle que él sea la persona que interceda con la administración como por ser cardiólogo y que él pida que por favor se siga esa misma línea que ya se había establecido. Por parte de la fundación no hay ningún problema. La plaza que tenemos asignada ya está dada para el que pasa R2 o la que pasa R2.
Entonces, eso es lo que la información que les puedo dar. No sé si eso les aclara cómo es y así tiene que quedar. Históricamente así fue con Andrea y así fue con Ricardo y me gustaría tal vez que si ustedes pueden mencionarlo eso, ¿verdad? Porque en el pasado Andrea de R1, no me acuerdo en qué mes, pero empezó a recibir la ayuda y Ricardo igual desde R1 empezó a recibir la ayuda y ya de R2 y R3 ya la tuvo. Desafortunadamente, y bueno, yo se los voy a comentar porque así es. Yo hice una gestión con la Universidad de Utah, ya tenía yo el financiamiento para empezar a pagarles a ustedes a partir de agosto, pero la Universidad de Utah, al saber que yo estoy removido administrativamente de UNICAR, yo por ser profesor adjunto podía recibir esos fondos, pero al momento, yo sigo siendo profesor adjunto de la Universidad de Utah, pero al no estar laborando en UNICAR administrativamente, la Universidad de Utah no quiere darme los fondos porque me dice usted no es parte ya del hospital, entonces no, pues no podemos entregárselo a usted. Es por cuestiones legales, ¿verdad? Así que desafortunadamente yo podría decir becas que se había conseguido para los tres, pues no las voy a poder, no me las van a poder mandar. Estoy viendo si de alguna manera logramos que la fundación la reciba, pero pues fundación no es un hospital y entonces, y la otra forma es a través de la Universidad de San Carlos, pero no tengo ni idea cómo sería eso, porque como yo les dije que yo soy docente también y como estos son unos fondos de la Universidad de Utah, tal vez de universidad a universidad pueda, pero no sé. Se podía muy fácil comunicar porque teníamos un MOU que era un convenio académico y un acuerdo de entendimiento, entonces legalmente se podía, pero así que no se puede. Por mi parte igual voy a tratar de ver si de otra forma se puede hacer, pero ese era mi trámite que me llevó esos 6 meses para poder conseguirlo, ¿verdad? O un poco más, porque este año pasado lo empecé. Igual yo puedo hablar con el doctor Mazariego si tiene alguna duda, le puedo comentar esto, ¿verdad? No sé si hay algún otro que sea profesor asociado de Utah en el hospital. Si hay algún otro profesor asociado, pues tal vez a través de él se le puede enviar, ¿verdad? Pero que yo sepa, no hay nadie más. Así no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Dudas que tengan. No, pero yo solo quería pues pienso que era importante que estuviera enterado que eso iba a pasar mañana, entonces solo eso era el propósito de hablar. Creo que la experiencia tuya, Ricardo, y de Andrea es importante que la mencionen. Que así fueron, nosotros cuando hablamos, cuando llegaron a primer año no habían fondos, así ha sido. ¿Por qué la universidad no se ha hecho a través del trámite, a través de la universidad? La respuesta es porque el doctor García Ruano, cuando hemos hecho el trámite, no nos ha facilitado hacerlo. Entonces, no hemos logrado nunca con la universidad. Históricamente el hospital ha tenido problemas con la universidad, con el grupo de cirugía de adultos, que tenían una plaza y después Unicar les dio como un salario extra porque creo que la plaza es de 8,000 quetzales. Entonces fue un problema administrativo para Unicar. Entonces nosotros no teníamos fondos para pagar ese adenda de 8,000 más, ni la fundación ni Unicar. No teníamos esos fondos. Y creo que todos con ustedes, los que se han hablado, siempre se les ha dicho y se les ofreció la plaza y se les explicó que no había ningún tipo de beca o pago por eso y creo que todos han aceptado de esa manera, ¿verdad? Y eso es importante que le aclaren al doctor, porque ahora, no sé, hay gente que se está rasgando las vestiduras porque no les pagamos. Bueno, pero ¿por qué no se interesó antes esa gente en conseguir fondos? O sea, nunca se ha movido por los fondos de los fellows. Eh, Como les digo, lo de Utah ya estaba, desafortunadamente pues ahora no se puede ejecutar por la situación administrativa en la que me encuentro. Pero yo con mucho gusto puedo aclarar cualquier situación o cualquier duda que tengan las personas, pero sí, por favor, ustedes aclaren cómo ha sido y cómo fue cómo platicamos, ¿verdad? Para poder iniciar su entrenamiento. Pero igual lo de las plazas para el otro año, voy a hablar con el doctor Gaitán, no me contestó hoy, pero en eso se quedó. Y en eso todos estamos en el entendido. Por lo menos hasta antes de irme ese era el entendido. Las dos que tenemos de Unicar, 2 plazas habrían para el otro año y una de fundación, así que estaría cubierto, si se sigue ese plan, está cubierta las plazas para ustedes 3, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, mucha.
Pues, yo considero que no sé si alguien más quisiera opinar o dar su punto de vista y yo nuevamente pues le agradezco porque así es, sí es un hecho, ¿verdad? Todo lo que usted dice o sea, yo soy testiga de eso y de lo que usted ha luchado por eso, que al final pues se logró conseguir las plazas de Ricardo y mías y que usted ha luchado por eso, entonces solamente agradecerle por eso y nada más. Sí, perdón, y yo sí les pediría todo esto que ha pasado es un montón de chismes y un montón de situaciones de mala información. Yo les pido que por favor den la información como es y concretamente no hay ningún temor de decir la verdad es así, lo que está diciendo Andrea. Las cosas se hicieron de una manera y hay que decir tal cual son y ya, solo exponer la verdad, que eso es lo que ayuda a aclarar y evitar que la gente tenga malos entendidos y llevar estas situaciones de que creo que todo es un malentendido, ¿verdad? Entonces, por favor, solo digan cómo fue y me informan y yo con mucho gusto, si quieren mañana después de la reunión, si quiere el doctor Mazariegos, yo puedo hablar con él para explicarle, ¿verdad? Yo estoy dispuesto. Y más tarde voy a llamar a Guillermo para pedirle que él esté muy pendiente y que pueda ser la persona que haga ¿cómo se llama? La gestión para que esas dos plazas definitivamente estén dispuestas y asignadas a ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias, Doc. Bueno, estamos entonces, jóvenes. Por favor, estamos pendientes del miércoles y pues bueno, con ánimo, por favor, sigan estudiando, leyendo bastante. Recuerden que la formación de ustedes, yo estoy siempre atrás de esto, pero es mucho de su empeño de ustedes y sigan echando ganas para estar formándose, ¿sí? Estamos en comunicación y nos estamos platicando el miércoles, ¿ok? Doctor Calimontes. Sí, te escucho. Solo una última noticia. Me Sí. acaba de escribir Amanda y Guille que aceptaron sus abstracts en el Congreso. Wow, buenísimo, qué buena noticia. A mí me Esa es acaban de una- notificar también que aceptaron mi abstract, mis casos. Ah, la gran, buenísimo. Entonces Qué estamos buena noticia. pendientes de Alexis y de Astrid. Buenísimo, qué buena noticia ahí. Estamos pendientes para ver entonces esto, ¿ok? Qué buena noticia. Muy bien. Va pues, gracias Ricardo. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, doctor. Noches. Buenas noches. Noches. Noches.